Cuando un socialista te dice que todas sus locuras la van a pagar los ricos, te está engañando y manipulando. No la van a pagar los ricos, la va a pagar usted. Los políticos izquierdistas suelen prometer mil maravillas: educación, salud, carreteras y hasta un salario básico universal. Pero desde aquí comienza la mentira, porque ya sabemos que nada es gratis. Los hospitales y las escuelas no se construyen solos. Los profesores y médicos también tienen que comer y el dinero no cae del cielo. Alguien lo tiene que pagar. Sin importar cuántas mentiras y promesas te hagan los políticos, al final del día todos los caminos conducen a Roma. Sin importar el escenario, inevitablemente todo esto lo va a pagar usted. Y aún así tenemos a políticos como Pedro Sánchez o el ya casi retirado Pablo Iglesias, que se la viven repitiendo un sinfín de veces estas mentiras, tratando de convencer al pueblo español de que estas ayudas, estos subsidios, de que los 20,000 millones para el Ministerio de Igualdad no lo van a pagar los trabajadores ni el pueblo, sino los burgueses, los empresarios, los ricos y hasta los youtubers. Lo mismo sucede en Estados Unidos, donde la ridícula Alexandra Ocasio-Cortez incluso utiliza como su eslogan "Tax the rich", que paguen los ricos. Soy directo, no van a pagar. Aunque parezca que sí, no ocurrirá. Está más que demostrado que todo impuesto a la riqueza siempre lo termina pagando el pueblo, las clases medias y bajas. Pero, ¿por qué? Para entenderlo debemos hablar brevemente de un concepto conocido como traslación impositiva, que en esencia es trasladar el impuesto al consumidor. Por ejemplo, a finales del año 2019, el gobierno de López Obrador en México anunció el nuevo impuesto digital, donde plataformas como Netflix debían pagar un 8% de impuesto extra al gobierno mexicano. Obviamente, muchos izquierdistas en México aplaudieron la noticia, pero pronto recibieron un golpe de realidad, y es que Netflix anunció un aumento a su tarifa. Ahora cada usuario debía pagar un 8% adicional. Netflix lo único que hizo fue trasladar el impuesto que le clavó el gobierno de México a los consumidores. Tan simple como eso. Y quiero que te quede claro, las empresas y los millonarios nunca pierden. En este punto, algún zurdo o progre asqueroso saldrá a decir que los empresarios seguramente hacen esto porque son egoístas, tacaños y avariciosos. Pero nada más alejado de la realidad. Lo hacen por simple sentido común. La mayoría de ustedes quizás no lo sabe, pero el beneficio que tiene una empresa es mucho menor de lo que parece. Y pasar a cobrarles un 8% adicional casi de la noche a la mañana es algo que a muchas compañías puede perfectamente ponerlas en números rojos. Y si no trasladan dicho impuesto al consumidor, se verían obligados a despedir a un gran número de empleados o incluso a irse a la quiebra. La traslación impositiva termina siendo el mal menor, pero nos demuestra una cosa clara, y es que tal y como dije al principio del video, el impuesto a la riqueza inevitablemente lo va a pagar usted. Pero es que aquí no acaba la cosa, sino que apenas comienza. Para la gran mayoría de gobiernos izquierdistas nunca es suficiente. Siempre tienden a gastar más. Por ejemplo, volvamos a España, un país con una deuda pública insostenible. Pareciera que ya no da más, pero aún así los parásitos de la política deciden gastar 20,000 millones de euros en inútiles políticas feministas y dar un bono cultural de 400 euros a los jóvenes, que incluso pueden llegar a gastarlo en videojuegos. Pan para hoy, hambre para mañana. Porque ese dinero no es gratis, obviamente alguien lo tiene que pagar, y ese alguien será el pueblo español. Obviamente la casta política dirá que no, que serán los ricos quienes lo paguen, pero insisto, eso nunca sucede. Jamás. Pero obviamente esto a los políticos es algo que no les importa, y obviamente van a disfrazar estos impuestos grabando a las grandes fortunas. Los políticos siempre hablan de impuestos progresivos, que es cobrar un mayor porcentaje a los que más dinero ganan, con la excusa de que si ganas más,
por lógica deberías pagar más. Pero esto es una ridiculez. El porcentaje debería ser exactamente el mismo para todos. Si tú ganas más, de por sí pagarás más. No es lo mismo el 10% de $1000 que el 10% de $1.000.000. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia? El problema de este tipo de impuestos es que desincentivan el ahorro, el esfuerzo, la generación de riqueza. Y además, otro gran problema de los impuestos progresivos es que se prestan a situaciones absurdas. En España, si tú eres autónomo y ganas mucho dinero, el gobierno te quita casi el 50% de tus ganancias. Es muy fuerte, la mitad. Te pregunto, ¿qué crees que hacen las grandes fortunas? Los que pueden irse, toman sus maletas y se largan de allí. Hasta crees que se van a quedar. Por eso hemos visto cómo muchos youtubers se van a vivir a Andorra. Ellos pueden trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué quedarse en un país que los maltrata, no les valora y aparte les quita la mitad de sus ganancias? Es un sinsentido. Muchos otros se llevan parte de su fortuna a paraísos fiscales o buscan maneras legales de evitar pagar impuestos. Los ricos tienen dinero, abogados, contadores y pueden permitírselo. De hecho, esto es lo mismo que está pasando con las empresas de California. Poco a poco hemos visto cómo todas ellas se largan de allí, porque la cantidad de impuestos que cobran es demencial. Y por eso vemos cómo grandes empresas de Silicon Valley poco a poco están mudándose a regiones con un mejor clima fiscal, como es el caso de Texas. Esto claramente demuestra que el impuesto a la riqueza no funciona. Y yo soy plenamente consciente que muchos zurdos van a pensar que los ricos son unos egoístas. Es muy fácil hacer caridad con dinero ajeno. Cuando ustedes tengan esas ganancias, allí en ese momento entenderán. En los años 90, más de una docena de países europeos que tenían impuestos a la riqueza, como Francia, Suecia y otros, ahora no lo tienen. Lo que ellos descubrieron fue que los ricos trasladaron sus fortunas a otros países y al final del día terminaban recaudando muchísimo menos de lo que se proponían. Quiero que te quede bien claro. Cuando un político te dice que todas sus locuras la van a pagar los ricos, está mintiéndote, está viendo la cara de tonto. Obviamente no podemos esperar que el socialista medio piense eso, pero esperemos que al menos tú sí lo hagas. Y lo más gracioso es que al final del día, ¿de qué sirven tantos impuestos? A la gente de España y Argentina les pregunto directamente, ¿ha mejorado en algo su calidad de vida? ¿O por el contrario, ha ido a peor? Yo sé la respuesta, pero quiero que ustedes le hagan saber al resto escribiéndolo en la caja de comentarios. Cada vez que nosotros expoliamos fiscalmente a los ricos, estamos acabando con la generación de riqueza. Estos ricos suelen reinvertir su dinero muchas veces en crear nuevas empresas, que al final se traduce en más empleos para el pueblo. Quiero que te pongas a pensar y que te lo imagines. El gobierno literalmente te está castigando por crear empleos. Eso es lo que está pasando. Es que es muy fuerte lo que hacen estos gobiernos socialistas. Pero es que esto no se queda aquí, sino que estos impuestos y leyes que dicen ayudar a los trabajadores también perjudican directamente a las empresas que ya están activas en el país. Un ejemplo perfecto es la ley Rider en España, donde el gobierno buscaba que los repartidores de plataformas como Uber Eats dejaran de ser socios y se convirtieran en empleados, y que dichas empresas se comprometan a garantizarles a sus trabajadores, entre comillas, derechos como el seguro social. Muchos en España aplaudieron esta decisión, pero al final empresas como Deliveroo se largaron, se fueron de allí, no lo soportaron, dejando a miles de personas sin un sustento económico, sin la posibilidad de llevar dinero a sus hogares. Quiero que te vuelva a quedar claro. Cuando tú le cobras impuestos a las altas fortunas o a las grandes empresas, muchos de ellos toman su dinero y se largan, se van a otro país que los trate mucho mejor. Pero el pueblo humilde se queda allí. Y ahí es cuando el socialismo fracasa, cuando se acaba el dinero de los demás. Al final la población cada día se vuelve más dependiente. Y recordemos que todas estas políticas y decisiones se toman en primera instancia con la excusa de supuestamente ayudar a las personas más
pobres. Pero lo que inevitablemente provocamos es aumentar la pobreza. Cada ley, cada nuevo impuesto acaba con el ahorro, con las empresas y por ende aumenta el desempleo y el número de personas que necesita apoyos gubernamentales para sobrevivir. Y con esto el gobierno se mete solito a lo que yo llamo el ciclo de eterna pobreza, porque cada vez tendrán más pobres y menos ricos, llevándolos a tomar medidas desesperadas, como es el caso de España. Lo de la cuota de autónomos que he visto hoy, qué absoluta barbaridad. Es increíble. O sea, si un tío gana 600 euros, tiene que pagar el 50% de su sueldo en la cuota de autónomos. Hostia, que esto realmente hay un grupo de personas que toman este tipo de decisiones. Es impresionante. Si tú eres un pequeño empresario y ganas 600 euros, el gobierno de España pretende quitarte la mitad. Discúlpenme, pero esto es un robo a mano armada. Es para salir a las calles. Españoles, su gobierno les está robando. Y lo mismo va para los argentinos, californianos y el resto de latinos. ¿Se dan cuenta cómo todo este relato de que paguen los ricos no sirve para nada? Es un sinsentido absoluto. No mejora tu calidad de vida. La única vida que mejora es la de los malditos políticos. Ellos son los únicos que salen beneficiados con esto. Porque entre más apliquen estas políticas, poco a poco van creando a un grupo de personas dependientes que les van a votar eternamente. Es una manera perfecta de perpetuarse en el poder. Pero llegados a este punto, quizás te estés preguntando ¿qué es lo que debemos hacer? Muy sencillo, bajar los impuestos a los ricos, tal y como lo escuchas. Bajar los malditos impuestos. En el año 2017, en Estados Unidos, el titán de titanes, Donald Trump, anunció la mayor reforma fiscal de la historia, reduciendo drásticamente los impuestos a los más ricos y a las empresas. Inmediatamente los demócratas enloquecieron. Salieron a decir que esto era Trump perjudicando al pueblo estadounidense y beneficiando a sus amigos multimillonarios. Pero al final del día, gracias a haber bajado los impuestos, Trump aumentó la recaudación, haciendo estallar la cabeza de los progres. Pero, ¿por qué rayos ocurrió esto? Muy simple. Al haber reducido los impuestos, flexibilizó el mercado y por ende atrajo inversiones. Más personas comenzaron a invertir en los Estados Unidos gracias a la reforma fiscal de Trump. Como diría el premio Nobel de Economía Milton Friedman, la gente vota con los pies. Tú puedes ver qué tan buen trabajo está haciendo un gobierno con respecto a otro, solo viendo cuántas personas llegan y cuántas se van de allí. Por eso vemos a gente huyendo de España rumbo a Andorra, de Cuba a Estados Unidos. Y nunca verás a un maldito progre que vive en California yéndose a vivir rumbo a Cuba o a Venezuela. Son tontos, pero no tanto. Por eso mientras nosotros los capitalistas construimos muros para que la gente no entre, los socialistas deben construir muros para que las personas no puedan escapar. Nuestra superioridad moral y estética es simplemente abismal. Por eso tengo el compromiso de que en cada jodido video voy a demostrar la contundente superioridad del capitalismo. Muchas gracias.